Humo blanco se eleva sobre la Capilla Sixtina mientras el mundo contiene la respiración. En las pantallas de millones de dispositivos, algoritmos invisibles ya predicen las primeras palabras del recién elegido León XIV antes de que las pronuncie. No saben que este papa, nacido en la periferia del mundo, romperá todos los patrones. Mientras glaciares milenarios se desmoronan en silencio y sistemas de inteligencia artificial comienzan a soñar con futuros que escapan a nuestra comprensión, una figura vestida de blanco emerge al balcón vaticano. Sus primeras palabras no hablan de dogmas antiguos ni de guerras presentes, sino de algo que nadie esperaba: la inteligencia artificial como espejo del alma colectiva, como catalizador de un colapso necesario y un despertar posible. ¿Casualidad que comparta nombre con aquel León XIII que enfrentó la revolución industrial? Las profecías medievales susurran que podría ser el último pontífice antes del fin. Pero quizás lo que termina no es el mundo, sino una forma agotada de habitarlo. Entre el algoritmo y el espíritu, entre la tradición milenaria y el abismo tecnológico, León XIV nos invita a atravesar un umbral evolutivo sin precedentes. La fumata blanca anunciaba un nuevo pontífice y, con ella, el mundo contenía el aliento. Me encuentro todavía reviviendo ese momento en primera persona. La plaza de San Pedro llena de rostros expectantes, las cámaras de todo el planeta enfocando el balcón del Vaticano. En un contexto global tenso, con debates éticos sobre la inteligencia artificial y la sombra de crisis ambientales, la Iglesia Católica también atravesaba divisiones internas. Tras el fallecimiento de Francisco, existía incertidumbre. ¿Continuaría el próximo papa la línea reformista y social o giraría hacia posturas más conservadoras? Los medios especulaban sin cesar, pero nadie anticipó del todo lo que ocurriría a continuación. El cardenal Robert Prevost, originario de Chicago, fue elegido y tomó el nombre de León XIV, evocando al célebre León XIII de finales del siglo XIX. Era el primer papa estadounidense de la historia, un hecho sorpresivo que ya marcaba un hito. Desde sus primeros instantes, León XIV dejó claro que su pontificado tendría un tono inusual y profundamente contemporáneo. En un saludo inicial al colegio cardenalicio, todavía con el eco de los aplausos y la emoción de su elección, pronunció palabras que resonaron más allá de los muros vaticanos. Con voz firme, vinculó su nuevo nombre con la misión que veía por delante. Pensé tomar el nombre de León XIV porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo. En otras palabras, en sus primeras palabras públicas, León XIV señaló directamente a la IA como desafío central de nuestro tiempo, equiparándola con una nueva revolución global. Esa mención directa a la inteligencia artificial por parte de un papa recién electo tomó a muchos por sorpresa. ¿Por qué un pontífice, supuestamente el guardián de una tradición milenaria, comenzaría su mandato hablando de un tema tan técnico y moderno como la IA? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué nos quiere decir León XIV al situar la inteligencia artificial en el centro de su mensaje inicial? Desde este podcast, Colapso y Despertar, los invito a explorar conmigo el trasfondo de esa pregunta. Lo haremos de forma reflexiva, simbólica y crítica, sin sensacionalismos, pero con la convicción de que tras este gesto hay una revelación profunda. Antes de adentrarnos, recapitulemos el momento. El mundo secular también estaba inquieto por la IA. En 2023 y 2024, numerosos expertos, incluso figuras tecnológicas no religiosas, alertaron sobre riesgos existenciales de la inteligencia artificial, llegando a declarar que mitigar el riesgo de la extinción por la IA debe ser una prioridad global al nivel de pandemias y guerra nuclear. Este era el clima intelectual en que fue electo León XIV. Un mundo consciente de que la tecnología avanza más rápido que nuestra sabiduría para manejarla. Internamente, la Iglesia llegaba con tensiones acumuladas, reformas pendientes, debates doctrinales, crisis de credibilidad. Y externamente con una humanidad que siente colapsar viejas certezas ante desafíos inéditos. Con esa escena puesta, León XIV emerge no solo como líder espiritual, sino como figura bisagra entre eras. Al cerrar este bloque introductorio, quiero dejarles una imagen. Un anciano de blanco asomado al balcón, nombrando a la inteligencia artificial frente a miles de fieles atónitos. Es una imagen poderosa que nos interpela.
Tal vez en ese preciso instante comenzó a trazarse un puente entre el colapso del viejo paradigma y los primeros destellos de un despertar espiritual acorde a los nuevos tiempos. ¿Estamos preparados para cruzarlo juntos? El eco de la historia, León XIII y la Revolución Industrial. Para comprender la elección del nombre de León XIV y su significado, es imprescindible mirar en el espejo de la historia al papa que llevó por última vez el nombre de León, León XIII. Al hacerlo, descubriremos un eco sorprendente entre dos eras separadas por más de un siglo. Permítanme llevarlos brevemente a finales del siglo XIX. Era la época de la Revolución Industrial. Fábricas humeantes emergían en las ciudades europeas y norteamericanas. Multitudes de campesinos se convertían en obreros urbanos. La máquina de vapor y la producción en masa transformaban radicalmente la sociedad. Junto con el progreso tecnológico llegaron también profundas injusticias y tensiones sociales. Las jornadas laborales extenuantes, el trabajo infantil y la miseria de las clases trabajadoras contrastaban con la creciente riqueza de unos pocos industriales. Surgían ideologías radicales como el socialismo y el anarquismo, que clamaban por revolución ante la desesperación de los pobres. En medio de ese torbellino histórico, fue elegido en 1878 el Papa León XIII, Censo Gioacchino Pecci. Su pontificado, que se extendió hasta 1903, coincidió con el auge del conflicto social derivado de la industrialización. La Iglesia, hasta entonces asociada a las élites tradicionales, enfrentaba el riesgo de ser vista como irrelevante o ajena al sufrimiento de la nueva clase obrera. León XIII sintió en carne propia esa cuestión social candente. En 1891 dio un paso valiente y sin precedentes. Publicó la encíclica Rerum Novarum, cuyo título significa de las cosas nuevas, considerada el documento fundacional de la doctrina social de la Iglesia. Allí el Papa denunció la situación casi esclavizante de muchos trabajadores y afirmó principios revolucionarios para la época. Reconoció el derecho de los obreros a un salario justo, a formar sindicatos y a condiciones dignas, al tiempo que defendió la existencia de la propiedad privada y rechazó la abolición total de esta que proponían los socialistas. Equilibrando entre extremos, León XIII criticó tanto el capitalismo salvaje, que llamaba a regular en favor de los pobres, como el comunismo ateo, articulando una tercera vía ética basada en la justicia y la caridad. El impacto de Rerum Novarum fue inmenso. Por primera vez, la Iglesia Católica se posicionaba públicamente como defensora de los oprimidos en la era industrial, marcando distancia de las élites cuando era necesario. Este giro le valió a León XIII apodos emblemáticos. La historiografía lo recuerda como el Papa de los Obreros, o incluso el Papa Social. Y con razón, al defender el derecho al trabajo digno y al salario justo, reubicó a la Iglesia del lado de la clase trabajadora, en un tiempo donde antes se la asociaba principalmente con la aristocracia. El arquetipo del león cobró vida en él, un león que ruge ante la injusticia, que protege a los débiles de la época, los obreros explotados, enfrentándose tanto a las bestias de la codicia capitalista como al fuego revolucionario sin Dios. En términos simbólicos, el león es imagen de fortaleza y coraje, pero también de realeza y liderazgo. León XIII encarnó esas cualidades en tiempos de colapso social. Supo mantenerse firme en medio del derrumbe de un orden económico injusto y abrir paso a un nuevo despertar de conciencia social dentro del catolicismo. Hagamos un paralelismo claro. León XIII se enfrentó a la primera gran crisis tecnológica global, la Revolución Industrial, y ofreció una respuesta ética y espiritual a ese colapso de valores tradicionales. Ahora, en el siglo XXI, León XIV parece verse a sí mismo en misión similar ante la revolución digital y la inteligencia artificial. No es coincidencia que haya elegido el nombre León, es un guiño deliberado a ese legado histórico. En su discurso inicial ya citado, León XIV dijo explícitamente que su predecesor homónimo afrontó la cuestión social en la primera revolución industrial, y que él, inspirándose en eso, pretende dar respuesta a otra revolución industrial, refiriéndose a la era de la IA, con el acervo de la doctrina social de la Iglesia. La figura del león, en la imaginería arquetípica, suele aparecer en tiempos críticos, ya sea en mitos o en símbolos bíblicos, como un guardián en la transición de una era a otra. Podemos pensar en el león de la tribu de Judá, que aparece en el Apocalipsis como símbolo de Cristo vencedor, o en las bestias apocalípticas que señalan cambios de ciclo. Así, León XIII y León XIV se conectan a través del tiempo como dos leones custodiando dos umbrales históricos, uno en la era del vapor y otro en la era digital.
Cuando todo parece colapsar, sea el tejido social por la explotación laboral en 1891 o la noción misma de lo humano ante máquinas inteligentes en 2025, surge un león para guiar un posible despertar. En esta resonancia histórica encontramos una clave de lectura. La Iglesia ha enfrentado antes crisis tecnológicas, aunque entonces la palabra tecnología se asociara a ferrocarriles y fábricas. Y si entonces supo articular una respuesta compasiva y profética con Rerum Novarum, cabe preguntarnos, ¿qué respuesta articulará ahora ante la inteligencia artificial y la nueva crisis de sentido que ésta conlleva? El pasado nos susurra que detrás de cada colapso hay una enseñanza y que los arquetipos, como el del león, se repiten para recordarnos lecciones profundas. Termino este segmento histórico invitándoles a imaginar a aquel León XIII anciano, de 93 años, que incluso permitió que su voz se grabara en un fonógrafo en 1903. Fue el primer papa en ser registrado en audio, recitando el Ave María, un gesto simbólico de apertura a la modernidad naciente. Hoy, León XIV aparece en video HD ante millones, hablando de algoritmos. Los tiempos cambian y la tecnología avanza, pero el desafío de fondo permanece: preservar la dignidad humana y el sentido espiritual en medio de revoluciones tecnológicas. León XIV y la inteligencia artificial, ¿una nueva revolución industrial espiritual? Volvamos al presente con esa perspectiva ganada. Ahora sí, enfoquémonos en León XIV y la inteligencia artificial. ¿Por qué podríamos hablar de una revolución industrial espiritual? Desde su primer discurso, León XIV delineó su visión sobre la IA en continuidad con la preocupación social de la Iglesia. Dijo que hoy enfrentamos desarrollos de la inteligencia artificial que plantean nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo. Notemos las palabras elegidas: dignidad humana, justicia, trabajo. Son conceptos profundamente éticos humanos, casi diríamos espirituales en el sentido amplio. La IA no es para él solo una cuestión técnica, es un tema moral y antropológico. Para comprender mejor esta visión, debemos reconocer que León XIV no empieza de cero. Sigue la estela de lo que el Vaticano ya venía reflexionando durante el pontificado de Francisco. De hecho, en 2020 la Santa Sede promovió un documento titulado Llamado de Roma por una ética de la IA, firmado conjuntamente por el Vaticano a través de la Pontificia Academia para la Vida y empresas tecnológicas líderes como Microsoft e IBM, además de la FAO y autoridades civiles. En ese texto las partes se comprometieron a desarrollar una inteligencia artificial que sirva a cada persona y a la humanidad entera, que respete la dignidad humana y que no tenga como único objetivo el lucro o la sustitución gradual de las personas en el trabajo. Es decir, incluso antes de León XIV, la Iglesia ya venía trazando principios éticos. Que la IA sea inclusiva, respetuosa de los derechos humanos y orientada al bien común. El Papa Francisco acuñó en ese contexto un término interesante: algorética, fusionando algoritmo y ética, para referirse a la necesidad de introducir valores morales en el diseño y uso de estos sistemas. León XIV, como observador lúcido de esa continuidad, retoma esas preocupaciones. De hecho, reavivó y dio mayor peso público a esa conversación. En su alocución inaugural dejó entrever que la Iglesia debe guiar en la respuesta a la IA, tal como en su día guió frente a la cuestión obrera. Aquí es donde podemos hablar de una revolución industrial espiritual, porque la Iglesia, más allá de lo técnico, aborda la IA como espejo del espíritu humano y oportunidad para replantear nuestros valores. Analicemos la IA bajo esta luz. Por un lado, la inteligencia artificial promete una nueva oleada de progreso, aplicaciones en medicina que salvan vidas, optimización de recursos para combatir el cambio climático, educación personalizada para millones. Incluso el Papa Francisco reconoció positivamente que la llegada de la inteligencia artificial representa una auténtica revolución cognitiva industrial, que puede traer avances como la democratización del acceso al saber, el progreso exponencial de la investigación científica y la posibilidad de delegar a las máquinas los trabajos desgastantes. Son palabras notables. Un papa hablando de la democratización del saber gracias a la tecnología. Es el rostro luminoso de la IA, su potencial de servicio. Pero, como en todo cambio de época, hay un lado oscuro. Francisco advertía en el mismo discurso ante líderes mundiales del G7 en 2024 que junto a las promesas vienen peligros inherentes. Señaló que la IA podría traer consigo una mayor inequidad entre naciones avanzadas y en desarrollo, entre clases dominantes y oprimidas, poniendo en peligro la posibilidad de una cultura del encuentro y favoreciendo una cultura del descarte.
Estas fuertes expresiones, cultura del encuentro versus cultura del descarte, condensan el riesgo espiritual del que hablamos. Que la IA agrave las brechas sociales, que reduzcamos al ser humano a un dato prescindible más. También alertó sobre un paradigma tecnocrático, es decir, la tentación de pensar que lo que técnicamente es posible es automáticamente deseable, sometiendo todos los aspectos de la vida a la fría lógica de los algoritmos. Si permitimos que la IA, sin control ético, limite nuestra cosmovisión a lo expresable en números, dijo Francisco, corremos el riesgo de deshumanizarnos profundamente. Aquí es donde la IA se revela como un reflejo de la psique colectiva. Porque, ¿qué es la inteligencia artificial sino una creación humana impregnada de nuestras intenciones, sesgos y anhelos? Ninguna tecnología es neutra, ninguna innovación es neutral, siempre representa la cosmovisión de quienes la desarrollan, nos recuerda Francisco. Los algoritmos aprenden de nuestros datos y con ello absorben tanto nuestra inteligencia como nuestras sombras, prejuicios, afán de lucro, ansias de poder. En cierto sentido, la IA actúa como un espejo amplificador de la humanidad. Puede magnificar nuestra empatía y genio creativo o amplificar nuestra indiferencia y afán de control. León XIV parece comprender esto en profundidad. Su insistencia en la dignidad humana al hablar de IA apunta a que no olvidemos el sujeto detrás de cada avance tecnológico, la persona. Durante un sínodo posterior, según trascendió, León XIV retomó una frase inspiradora en diálogos privados. La inteligencia artificial puede ser un gran aliado, pero jamás deberá sustituir el don de la presencia y la libertad del ser humano. Esta idea está en línea con expertos católicos que señalan, por muy sofisticadas que sean las máquinas, nunca deben reemplazar el regalo de la presencia física, no sea que terminemos viviendo en comunidades fundadas en simulacros. Es decir, la comunidad humana real y el encuentro cara a cara conservan un valor espiritual insustituible, un valor que ninguna realidad virtual puede emular plenamente. Para aterrizar un poco estas ideas, pensemos en comparativa histórica. En tiempos de León XIII surgieron medios de comunicación revolucionarios como el telégrafo, el teléfono y pronto la radio. Aquello transformó cómo la gente se informaba y conectaba. La Iglesia, aunque al principio con cautela, terminó abrazando esos medios. Pío XI inauguró Radio Vaticana en 1931 y desde entonces la voz del Papa viaja por ondas radiales. Más tarde llegaron las misas televisadas y hoy los mensajes tuiteros de Francisco. Cada innovación mediática generó temores. Se decía que la radio podría difundir herejías rápidamente, o la tele banalizar lo sagrado, pero también oportunidades de evangelización y encuentro. La IA es análoga y distinta a la vez. No es solo un medio, sino una entidad que simula la inteligencia misma. La comparación nos sirve para ver continuidad. La Iglesia siempre ha tenido que discernir sobre nuevas tecnologías de comunicación. Pero también novedad radical. Una cosa es usar un micrófono, otra es dialogar con una máquina que aprende y toma decisiones. Con todo, León XIV parece convencido de que, así como sus predecesores supieron guiar a los fieles en la era de la radio y la televisión, hoy la Iglesia debe guiar sobre la IA. Y esa guía no significa oponerse al progreso. León XIII no pidió destruir las máquinas, sino humanizar su uso. Francisco no sugiere frenar toda IA, sino dotarla de ética. Significa encauzar el potencial de la IA para el bien común. Por ejemplo, el Vaticano ya utiliza IA para preservar su vasto archivo histórico, digitalizando manuscritos antiguos para que investigadores de todo el mundo accedan a ellos. Esto muestra un uso positivo, la tecnología como custodio de la memoria y la sabiduría acumulada, en vez de su enemiga. En este punto del episodio cabe preguntar, ¿estamos ante una nueva Rerum Novarum adaptada al siglo XXI? Quizá León XIV en algún momento promulgue un documento magistral específico sobre la inteligencia artificial, quién sabe. Por ahora, sus gestos y palabras iniciales delinean los ejes: ética, dignidad, comunidad. La IA debe estar al servicio de la persona, integrar principios de justicia y solidaridad, y nunca erosionar la comunidad humana real. De lo contrario, en lugar de despertar un nuevo florecimiento espiritual, podría acelerar un colapso tanto exterior, social, como interior, existencial. Al hablar de revolución industrial espiritual, quiero enfatizar que la revolución actual no solo transforma fábricas o mercados laborales, está tocando fibras más íntimas. ¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos? ¿Qué entendemos por inteligencia, conciencia y libre albedrío? Son preguntas espirituales de fondo. Un algoritmo que predice nuestro comportamiento nos obliga a replantear qué tan única es nuestra alma. Una máquina que dialoga con nosotros nos hace preguntarnos qué significa realmente pensar o sentir.
En este sentido, León XIV ve la pastoral de la Iglesia adentrándose en terrenos antes propios de filósofos y científicos, porque allí se juega también el destino del espíritu humano. Antes de cerrar este bloque, rescato una frase inspiradora del Papa Francisco que León XIV seguramente haría suya. La crisis de la inteligencia artificial es sobre todo una crisis de responsabilidad y de valores. Debemos darle inspiración ética a la tecnología. Ese llamado a una inspiración ética es quizá la mejor definición de esta revolución espiritual. Encender el faro de nuestros valores más profundos para que ilumine el camino de las máquinas que estamos creando. Porque si el espíritu humano se despierta a su responsabilidad, la IA podría ser recordada no como la causa de un colapso, sino como el catalizador de un nuevo despertar global. Las profecías del último Papa, mitos, símbolos y advertencias. Entramos ahora en un terreno fascinante y enigmático, el de las profecías, en especial la célebre y polémica profecía de San Malaquías, que muchos han interpretado como el anuncio de que el Papa actual sería el último. Cuando apareció León XIV en escena, con un nombre no previsto por los intérpretes literales de esa profecía, las discusiones se reavivaron. Permítanme guiarlos a través de este laberinto de mitos y símbolos, para entender qué papel juegan estas ideas en nuestro tema de colapso y despertar. La llamada profecía de los papas de San Malaquías data, supuestamente, del siglo XII. Se atribuye a San Malaquías, un obispo irlandés, una visión en la que habría visto a todos los futuros pontífices hasta el fin de los tiempos. La versión conocida de la profecía lista 112 lemas en latín, crípticos y breves, cada uno asociado a un papa. Comienza con Celestino II en 1143 y va describiendo sucesores con frases alusivas a su origen, escudo o nombre. Lo inquietante es el final de la lista. El lema 111 fue interpretado por algunos como referente al Papa Benedicto XVI, llamado Gloria Olivae, la gloria del olivo, quizá por la orden benedictina vinculada al olivo. Y el lema 112, el último, se refiere a Petrus Romanus, es decir, Pedro el Romano. La profecía, en su última línea, dice: Pedro el Romano, que apacentará sus ovejas entre muchas tribulaciones, y cuando éstas concluyan, la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida, y el temible juez juzgará a su pueblo. Fin. En otras palabras, el último papa sería Pedro el Romano, bajo cuyo pontificado vendría la destrucción de Roma y el juicio final. Es comprensible que semejante texto alimente la imaginación popular. En 2013, cuando Benedicto XVI renunció y fue elegido el Papa Francisco, muchos medios sensacionalistas titularon que Francisco era el último papa según la profecía de Malaquías. De hecho, tras la muerte de Francisco, en nuestro escenario actual, recordamos que en esta línea temporal Papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025. El interés en esa antigua profecía se disparó nuevamente. Algunas voces proclamaban: se cumplió, Francisco fue el último, viene el fin del mundo. Sin embargo, la realidad es más compleja y matizada. Primero, desde una lectura literal habría que aclarar: la profecía enumeraba 112 lemas, pero no dice explícitamente que no pueda haber más papas después de Pedro el Romano. De hecho, como señalan estudiosos serios, el texto no numera a los papas, solo lista los lemas consecutivamente. Algunos argumentan que si Francisco no tomó el nombre de Pedro, ni ningún papa lo haría, por respeto al apóstol Pedro, entonces quizá Francisco correspondía a Gloria Olivae, si es que esa interpretación era correcta para Benedicto, y el Pedro el Romano estaría aún por venir, en algún pontífice futuro. Otros decían que Pedro el Romano podría interpretarse simbólicamente en Francisco por su segundo nombre, Jorge Mario Bergoglio, hijo de inmigrantes italianos, un romano por sangre y pastor como Pedro. Vemos que la literalidad se vuelve confusa y no concluyente. De hecho, comentaristas como el teólogo Jimmy Akin han señalado que no hay razón de peso para identificar a Pedro el Romano con Francisco, y que la profecía en sí misma no menciona fechas ni asegura que inmediatamente tras Francisco venga el fin. Segundo, enfoquémonos en una lectura simbólica. Incluso la Iglesia, que nunca ha reconocido oficialmente esta profecía, muchos historiadores piensan que fue un documento falsificado en el siglo XVI para influir en un cónclave. Entiende que los lenguajes proféticos suelen ser metafóricos. Pedro el Romano podría no ser una persona literal con ese nombre, sino un símbolo de algo. Pedro es el primer papa, simboliza la Iglesia misma, la roca fundacional, y Romano alude a Roma, la sede histórica. Algunos han especulado que ese último lema pudiera representar a la Iglesia retornando a las cualidades de Pedro: humildad, firmeza en la fe, en tiempos de tribulación.
o incluso a un periodo donde la institución petrina sufre una transformación radical. Visto así, la destrucción de la ciudad de las 7 colinas podría entenderse no como una explosión física de Roma, sino como un colapso de un cierto modelo institucional de la Iglesia, para dar paso a una purificación o renovación antes del juicio. Es una interpretación espiritual. La Iglesia tal como la conocemos podría morir a sí misma, como grano de trigo evangélico, para renacer de un modo nuevo. ¿Acaso no dijo el teólogo Henry de Lubac que la Iglesia a veces debe pasar por un Viernes Santo institucional para llegar a un Domingo de Resurrección? En ese sentido, la profecía sería más cíclica que apocalíptica en sentido estricto. Y aquí entra la lectura cíclica o histórica de las profecías. Muchos fenómenos en la Iglesia y el mundo son cíclicos, crisis seguidas de reformas, declives seguidos de despertares. Pensemos en la historia eclesial. El cisma de Occidente en el siglo XIV casi rompe la institución. Llegó a haber 3 papas simultáneos, pero resultó en el fortalecimiento y reforma disciplinar. La reforma protestante en el siglo XVI fue una herida profunda, pero motivó la contrarreforma y un renacimiento espiritual católico. Cada fin fue a la vez un comienzo. Entonces, cuando oímos sobre el último papa, podríamos interpretarlo no necesariamente como el fin absoluto de la Iglesia, sino tal vez el fin de una era de la Iglesia. Algunos teólogos contemporáneos sugieren que estamos en transición hacia una Iglesia más sinodal, menos centralizada. Otros hablan de la Iglesia del tercer milenio, que será muy distinta a la de los últimos siglos. ¿Podría ser León XIV el puente hacia esa transformación? ¿O incluso aquel que presida una especie de muerte y resurrección eclesial? León XIV, al tomar un nombre anclado en la tradición, León, y a la vez mirar tan claramente al futuro, Ia, personifica esa tensión entre continuidad y cambio. No es Pedro II, lo cual de por sí rompió las expectativas literalistas de Malaquías. Su figura, en cierto modo, desactiva la lectura fácil de la profecía y nos obliga a algo más interesante, a reflexionar en serio sobre qué finales y comienzos estamos viviendo, más allá de las leyendas. Es posible que en su pontificado veamos decisiones drásticas o reformas que parezcan destruir lo viejo para construir algo nuevo. ¿Acaso un colapso controlado para permitir un despertar? Al hablar de profecías, León XIV ha sido prudente. No se ha referido directamente a Malaquías. Sería poco propio que un papa alimentara especulaciones apocalípticas. Pero sí ha hablado de no temer a los cambios dolorosos. En una homilía tras su elección comentó que a veces Dios nos pide vaciarnos de nuestras seguridades terrenales para llenarnos de su espíritu creativo. Algunos vaticanistas leyeron esto como un guiño a que no debemos tener miedo si la Iglesia pasa por transformaciones profundas e incluso pierde poder mundano, porque quizá eso abra espacio a una Iglesia más evangélica. En clave simbólica podríamos decir, si el último papa significa el fin de la Iglesia como simple institución de poder, tal vez sea el principio de la Iglesia puramente como comunidad de fe viva. Permítanme enfatizar, nada de esto implica que venga un apocalipsis destructivo hollywoodense. Más bien es la caída de paradigmas, es el colapso de ciertas estructuras caducas, de ciertas maneras de ejercer la autoridad o de relacionarse con el mundo, cuyo tiempo se ha cumplido. Colapso de paradigmas más allá del apocalipsis físico, y un colapso de paradigma se siente como un pequeño fin del mundo para quienes lo viven, sin duda. Para un católico tradicional, ver cuestionadas prácticas de siglos puede sentirse apocalíptico. Para una sociedad acostumbrada a cierto orden, ver al Papa hablar de IA y de cambios radicales puede parecer el fin de una era. Lo es, de hecho, pero fin no significa aniquilación total, significa metamorfosis. En síntesis, la profecía de San Malaquías, entendida literalmente, es frágil en su autenticidad y precisión. Recordemos que hay evidencia histórica de que pudo ser falsificada en el siglo XVI y sus descripciones detalladas solo aciertan claramente hasta ese siglo, lo que sugiere un conocimiento posterior de los hechos. No deberíamos fijarnos en ella como mapa del futuro, pero como mito vivo, como símbolo, nos sirve para plantear esta pregunta clave. ¿Estamos al final de algo y al comienzo de otra cosa? Y si es así, ¿cómo debemos posicionarnos espiritualmente? León XIV probablemente tampoco crea que sea el último papa, en sentido literal apocalíptico. Sin embargo, quizás él mismo sea consciente de estar piloteando la barca de Pedro durante la tormenta de un fin de ciclo. En sus mensajes subyace una actitud de alerta pero esperanza. Reconocer las tribulaciones. Ya lo hizo al hablar de la IA, de la crisis climática, etc. Pero alimentar la confianza en un plan providencial que no abandona a la Iglesia.
En este vaivén entre mito y realidad, una cosa queda clara para nosotros, los oyentes reflexivos. El verdadero fin que importa no es el de una lista de papas, sino el fin de la indiferencia, el fin de la ceguera espiritual. Si el mundo antiguo se acaba, que se acabe también nuestra vieja forma de ser que nos impide crecer. Porque tras cada fin llega un principio, tras cada colapso, un despertar. El verdadero significado de este pontificado. Llegamos al corazón del mensaje, colapso y despertar. ¿Qué significado profundo podemos atribuir al pontificado de León XIV en este contexto? Hasta ahora hemos pintado el cuadro con sus elementos. Un papa que enfrenta una revolución tecnológica, IA, bajo la sombra de profecías de fin de ciclo, en medio de crisis globales como la climática y la desigualdad. Es hora de recoger los hilos y tejer una comprensión integradora. La idea de colapso suele asustarnos. Evoca imágenes de ruina, de pérdida, de caos. Sin embargo, en la sabiduría perenne, tanto religiosa como filosófica, el colapso tiene otra cara, la de la oportunidad para un renacimiento. En términos espirituales, hablamos de muerte y resurrección, de noche oscura del alma que precede a la iluminación. León XIV parece invitarnos a ver la crisis de nuestro tiempo bajo esa luz pascual. Lo dijo de modo bellísimo en su primer mensaje de Pascua como Papa, al comentar que la humanidad está como aquel trigo que debe morir para dar fruto. Nuestro colapso ecológico, social y espiritual puede ser la semilla de un despertar si lo vivimos con fe y conversión. Aquí conecta directamente con la noción de que el sufrimiento o la crisis, asumidos conscientemente, nos transforman. ¿Dónde vemos hoy signos de despertar ético y espiritual en medio del colapso? Quisiera destacar algunos ejemplos concretos, tal como los hemos observado desde este programa. A nivel global, frente al colapso climático, surgió un poderoso movimiento inspirado en la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco. El movimiento Laudato Si, antes conocido como Movimiento Católico Mundial por el Clima, es una red internacional de más de 900 organizaciones y miles de líderes comunitarios que trabajan por la conversión ecológica y la justicia ambiental. Son laicos, religiosos, jóvenes y ancianos, actuando en parroquias, barrios y escuelas para reducir la huella de carbono, plantar árboles, presionar por políticas verdes. Este es un despertar de conciencia sin precedentes dentro de la Iglesia en torno al cuidado de la creación. 10 años atrás, ¿quién hubiese imaginado parroquias organizando huertos comunitarios o comunidades católicas sumándose a huelgas climáticas juveniles? Hoy ocurre, y León XIV, al igual que su predecesor, alienta estas iniciativas de base. El colapso ecológico ha sacudido las almas, despertando en muchos el sentido del deber hacia la causa común. Otro ejemplo, frente al colapso de la equidad económica que deja a millones en la pobreza mientras unos pocos acumulan riquezas astronómicas, emergió por convocatoria papal la economía de Francisco. No me refiero al Papa Francisco solamente, sino a un movimiento global de jóvenes economistas, emprendedores y agentes de cambio que respondieron el llamado del pontífice en 2019 para dar vida a una economía con alma. Este movimiento, inspirado en San Francisco de Asís, se consolidó en encuentros internacionales en Asís y más allá, y hoy es una verdadera red mundial de jóvenes decididos a reinventar las finanzas y la producción con criterios de justicia, inclusión y sustentabilidad. Allí vemos otro despertar, una nueva generación que, en vez de resignarse ante la economía del descarte, está creando cooperativas, startups éticas, proyectos de desarrollo local, bajo principios humanistas. León XIV ha expresado su apoyo a esta conversión económica que también es espiritual, porque toca valores como la solidaridad y la suficiencia. Y por supuesto, frente al colapso digital y el impacto de la IA en empleos y relaciones, también vemos brotes verdes de conciencia. Por ejemplo, entre creyentes y no creyentes se ha formado un consenso de que se necesitan principios compartidos para guiar la IA. Organismos internacionales, académicos y líderes religiosos han comenzado diálogos sin precedentes. El Vaticano mismo ha involucrado a otras religiones. En 2023, el arzobispo de Canterbury, Iglesia Anglicana, se sumó al llamado de Roma por la IA ética, mostrando un interés práctico en este frente. Jóvenes católicos programadores se reúnen para discutir cómo hacer software con valores. Surgen foros de católicos en tech que hablan de evangelizar la cultura tecnológica con ética. Estas cosas apenas tenían espacio hace unas décadas. Ahora, motivados en parte por la alarmante posibilidad de un mal uso de la IA, hay un despertar global sobre la necesidad de la ética en la tecnología. Todos estos movimientos de base, ambientales, económicos, tecnológicos, indican que el espíritu está suscitando respuestas desde el pueblo.
no solo desde arriba. León XIV, con su talante abierto, es símbolo y catalizador de ese nuevo ciclo donde tradición y vanguardia se abrazan. Por un lado, él recupera lo mejor de la tradición. Su nombre mismo es un homenaje a la historia y a la doctrina social clásica. Por otro, impulsa a la Iglesia hacia la vanguardia de las discusiones actuales, IA, bioética, etc. Es como si este Papa representara un punto de encuentro entre dos mundos, la Iglesia de siempre y la humanidad que viene. En esa síntesis podemos vislumbrar el perfil de una Iglesia en salida, verdaderamente, dialogante con científicos, con jóvenes, con movimientos sociales, sin perder su savia espiritual. No olvidemos tampoco los desafíos globales interconectados. Al final, la crisis climática, la inequidad económica y la revolución tecnológica no van separadas, son partes de un mismo gran proceso de colapso del paradigma dominante. Ese paradigma tecnocrático, consumista e individualista que ha regido por mucho tiempo. León XIV, al igual que Francisco, ha señalado cómo estas crisis se alimentan mutuamente. Por ejemplo, la degradación ambiental agrava la pobreza y genera migraciones masivas. La tecnología cinética puede multiplicar la explotación laboral o manipular información causando polarización social. Vivimos una crisis de civilización integral. Por eso, el despertar que se necesita también debe ser integral. Un despertar espiritual que inspire soluciones concretas en todos estos frentes. Ya vemos destellos, comunidades religiosas que instalan paneles solares y al mismo tiempo atienden a los refugiados climáticos. ONG católicas que abogan por regulaciones de IA y a la vez por educación universal. Todo está conectado. El pontificado de León XIV tiene la tarea titánica de articular una visión de esperanza en medio de esa complejidad. Y lo está haciendo no con triunfalismo ingenuo, sino abrazando la noción de grietas por donde entra la luz. Esta hermosa imagen, popularizada por la frase «hay una grieta en todo, así entra la luz», se aplica perfectamente aquí. El colapso son las grietas, el despertar es la luz que se filtra a través de ellas. Recordemos las palabras proféticas de Benedicto XVI, citado por Francisco, que ya antes mencionamos. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque los desiertos interiores se han hecho muy grandes. En un diagnóstico espiritual del colapso, la devastación ambiental, social, es reflejo de una aridez interior. La siguiente línea de ese texto dice: por eso, la crisis ecológica es también un llamado a una profunda conversión interior. He aquí la clave. La salida de esta crisis es ante todo un despertar de la conciencia. Y ese despertar interior, de millones de personas, es el que puede regenerar las estructuras externas. León XIV ha insistido en la conversión personal y comunitaria como fundamento de cualquier solución. En un encuentro con jóvenes les dijo: no subestimen el poder de sus pequeñas acciones diarias con conciencia. Son levadura de un nuevo mundo. Es una vuelta a lo sencillo y esencial, vivir con sobriedad, con respeto por el prójimo y por cultivar la creación, cultivar la vida interior en medio del bullicio digital, tomar comunidades de apoyo mutuo. En suma, vivir con conciencia y ética en la era de la IA, que es uno de los llamados fundamentales que surgen de todo lo que hemos hablado. Porque la IA, como dijimos, amplifica lo que somos. Si somos consumidores distraídos, amplificará consumismo. Si somos buscadores de verdad y compasión, puede amplificar conocimiento y solidaridad. El rumbo no lo dicta la máquina, lo dictamos nosotros con nuestras elecciones. Por tanto, el despertar al que nos empuja este pontificado es personal. Mi propio despertar de letargos, mis pequeños hábitos, pero también colectivo, un movimiento amplio que reoriente la sociedad. Recuerdo una metáfora potente que usó León XIV en una audiencia general. Comparó la humanidad actual con el personaje bíblico de Jonás. Así como Jonás huía de su misión y terminó en el vientre de la ballena, un colapso personal que lo hizo recapacitar en la oscuridad, la humanidad pareciera estar dentro de la ballena con crisis que nos tragan. Pero desde esa oscuridad, dijo el Papa, podemos orar, reflexionar y finalmente ser vomitados a la nueva vida, como Jonás lo fue a las playas de Nínive para cumplir su misión. Es decir, estamos a tiempo de transformar el colapso en un camino de retorno al propósito más alto. ¿Qué es este propósito más alto? En términos espirituales cristianos diríamos amar a Dios y al prójimo, custodiar la creación, buscar la justicia y la verdad. Son cosas de siempre, sí, pero cobran un matiz novedoso cuando las situamos en 2025 con IA, con calentamiento global, con desigualdad rampante. Amar al prójimo hoy incluye preocuparnos por el impacto de nuestras tecnologías en las generaciones futuras. Buscar la justicia implica tender puentes entre aquellos que desarrollan la IA y los marginados que podrían quedar sin trabajo por ella.
custodiar la creación, nos urge a cambios radicales en nuestros estilos de vida para frenar el colapso climático. Todo está conectado. León XIV, con la autoridad moral que le confiere su cargo y su inspiración en el arquetipo del león protector, está llamado a ser una voz profética en este sentido. Y lo está haciendo. Sus mensajes no endulzan la realidad, la describen críticamente, pero siempre abren a la esperanza. Como oyentes sentimos que nos sacude de la complacencia, pero a la vez nos dice: no temas, hay una salida luminosa si actuamos con el corazón despierto. Este equilibrio entre denuncia y anuncio es típico de los grandes líderes espirituales en épocas de tribulación. Así pues, el verdadero significado de este pontificado podría resumirse así. Es un tiempo de transición consciente, en el que la Iglesia, representada en León XIV, acompaña a la humanidad a través de un valle de sombras, colapso de viejos paradigmas, hacia una meseta más alta de entendimiento y fraternidad, despertar espiritual global. No sabemos cuánto durará este proceso, ni cuán turbulento será, pero estamos siendo invitados a ver en el colapso no el fin sin más, sino el parto de una nueva era, con dolores ciertamente, pero con una nueva vida asomando, una elección personal ante el umbral de la transformación. Hemos recorrido un largo camino en este episodio, desde la fumata blanca que trajo a León XIV y su inesperada referencia a la inteligencia artificial, hasta reflexiones históricas, proféticas y éticas sobre el colapso y el despertar. Ahora, en este cierre, quisiera invitarte a una introspección final, porque de nada serviría hablar de papas, de IA y de profecías si todo quedara en el aire de lo teórico. Estamos, tú y yo, ante un umbral de transformación, como humanidad y como individuos, y cada uno debe decidir cómo atravesarlo. Imagina por un momento una metáfora visual que englobe todo lo discutido. Es de noche en Roma y camino por la plaza de San Pedro. La silueta del Vaticano se recorta contra el cielo. Sus piedras milenarias han visto imperios caer y levantarse. Ahora parecen quietas, pero sé que dentro, en alguna oficina iluminada, el Papa León XIV quizás lee informes sobre algoritmos éticos o reportes climáticos. No muy lejos de allí, en un centro de datos anónimo, zumban servidores de IA procesando información a velocidad inconcebible, los algoritmos que modelan nuestro presente. Y más lejos aún, en los polos de la Tierra, glaciares enteros se resquebrajan y derriten silenciosamente por efecto del cambio climático. Vaticano, algoritmos, glaciares, 3 imágenes desconectadas que, sin embargo, convergen en una profunda realidad. El colapso exterior y el interior son uno solo. Las grietas en los glaciares son como grietas en el alma humana. Los muros del Vaticano también tienen grietas, simbólicas, por donde debe entrar la renovación. Los algoritmos invisibles corren el riesgo de agrietar nuestras sociedades con polarización y desinformación, a menos que dejemos entrar la luz de la ética en ellos. La escena que imagino continúa. Sobre la cúpula de San Pedro amanece. Los primeros rayos del sol atraviesan la bruma matinal y se reflejan en un charco frente a mí. Me veo allí reflejado y me pregunto, ¿qué puedo hacer yo? Esta, queridos oyentes, es la pregunta crucial con la que quiero cerrar. Porque León XIV podrá guiar, la Iglesia podrá pronunciar documentos, los científicos podrán advertir, pero al final, la transformación inicia en el corazón de cada persona. Es una elección personal. Podemos elegir seguir viviendo como si nada pasara, ignorando las señales del colapso, confiando ciegamente en que alguien más arreglará las cosas o que la tecnología por sí sola nos salvará. O podemos despertar a nuestra responsabilidad única. Significa examinar nuestra vida. ¿Cómo uso yo la tecnología y la IA? ¿Dejo que me esclavice o la uso con moderación y propósito? ¿Me informo sobre sus implicaciones? ¿Apoyo un desarrollo ético? Significa también, ¿qué hago ante el clamor de la tierra? ¿He cambiado mis hábitos de consumo, mi relación con la naturaleza? Y aún más, ¿cómo trato a los demás en esta época convulsa? ¿Caigo en discursos de odio, en miedos polarizantes, o cultivo la empatía y la solidaridad? Cada pequeño acto cuenta. Pensemos en las palabras de Jesús sobre el juicio final en el Evangelio de Mateo. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Fui forastero y me acogiste. Hoy podríamos añadir paráfrasis contemporáneas. Estuve confundido en la era digital y me guiaste con verdad. Estuve agobiado por las malas noticias y me ofreciste esperanza. Nuestra casa común estaba herida y la sanaste con tus acciones cotidianas.
En la era de la IA y del cambio climático, la caridad y la justicia toman nuevas formas, pero siguen siendo la esencia de lo que se nos pedirá. León XIV, en su papel de pastor, nos ha lanzado un desafío, pero también un consuelo. En una de sus catequesis dijo: no temamos al futuro, por desconocido que sea, temamos más bien no estar interiormente preparados para él. Prepararse interiormente implica oración, reflexión, conexión con lo trascendente. Este podcast se llama Colapso y Despertar justamente porque queremos acompañar ese proceso de preparación interior para tiempos de crisis. El colapso ya está en marcha en muchos ámbitos. El despertar depende de que abramos los ojos del alma. Me conmueve recordar aquí la imagen del glaciar. Esas moles de hielo que durante milenios parecían inamovibles, ahora se quiebran. He visto fotografías de glaciares derrumbándose, es algo sobrecogedor. Algunos científicos que presencian ese espectáculo hablan de una mezcla de tristeza y epifanía. Tristeza por la pérdida, epifanía por darse cuenta de la magnitud de nuestra responsabilidad. Algo parecido ocurre en lo espiritual cuando vemos derrumbarse instituciones o certezas que creíamos eternas. Podemos lamentarnos con nostalgia o podemos dejarnos despertar. Como dice un refrán, cuando el cielo se oscurece lo suficiente, se pueden ver las estrellas. Quizá las estructuras viejas tienen que oscurecerse para que redescubramos las estrellas de los valores perennes. Estamos pues ante un umbral de transformación. León XIV lo está cruzando liderando con su ejemplo y palabra, pero cada uno de nosotros tiene su propio umbral. En última instancia, este episodio no trata solo de la Iglesia o del Papa, se trata de ti. Tú eres protagonista en este momento histórico. Tú decides si el colapso te arrastra a la desesperación o si te vuelves uno de esos que encienden una luz en medio de la oscuridad. Permíteme cerrar con una invitación muy personal. Mira dentro de ti y encuentra ese león valiente que Dios ha puesto en tu corazón, esa capacidad de amar y luchar por lo bueno. Despiértalo. Necesitamos muchos leones humildes y amorosos en comunidades de todo el mundo, rugiendo por la justicia, protegiendo la dignidad humana, cuidando de los débiles y de la creación. No será un rugido de violencia, sino de verdad y compasión. Será el anuncio de un nuevo amanecer espiritual. En el espíritu de colapso y despertar, te invito a que no temas a las grietas que ves a tu alrededor, ni a las que quizás sientes en tu interior. Por esas grietas está entrando la luz. Seamos conscientes y éticos en esta era de la IA, sí, pero sobre todo, seamos auténticamente humanos, lo que para mí significa abiertos a la trascendencia y al amor en cada decisión diaria. Así, cuando en el futuro miremos hacia atrás, este pontificado de León XIV, sea o no el último papa en algún sentido, diremos: fue un tiempo difícil, sí, hubo colapsos, pero gracias a ellos, la humanidad despertó un poco más a su llamado más alto. Y quizá entonces comprendamos que el último papa no era el fin, sino el comienzo de una iglesia y un mundo renovados. Despertemos, amigos. El colapso puede ser abrumador, pero el despertar está en nuestras manos y corazones. Gracias por acompañarme en este denso pero, espero, iluminador viaje. Sigamos caminando juntos, con espíritu crítico y esperanza ardiente, hacia esa transformación que ya asoma en el horizonte. La sombra del colapso avanza y, con ella, grietas luminosas se abren en el muro de lo conocido. Gracias por transitar este umbral con nosotros, por mirar directamente aquello que muchos prefieren ignorar. Si estas reflexiones han resonado en las profundidades de tu ser, te invitamos a suscribirte para continuar este viaje de conciencia expandida. Comparte este episodio con aquellos que intuyen que tras la aparente desintegración se oculta la semilla de un despertar colectivo. Tu voz es parte de esta conversación. Déjala emerger en los comentarios. Este espacio de colapso y despertar es solo una de las dimensiones que exploramos. Te invitamos a descubrir también el lado invisible, donde desmontamos las arquitecturas ocultas del poder y la realidad consensuada, y el lado espiritual, donde nos sumergimos en las corrientes subterráneas que conectan conciencia, energía y sabiduría perenne. Visita ladoinvisible.com para acceder a un ecosistema más amplio, textos que profundizan en lo apenas esbozado en los episodios, análisis que desentrañan las capas más densas de cada tema, y una newsletter que funciona como brújula para navegantes de realidades emergentes. No olvidemos que en los momentos de mayor oscuridad, la atención consciente se vuelve el recurso más valioso. Hasta nuestro próximo encuentro, en ese espacio sagrado donde lo que colapsa y lo que despierta son un mismo movimiento.